TV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a El Resumen. Bueno, estamos acá en este caso reemplazando a la gran Luciana Fernández de mi parte. Y bueno, José, usted como siempre, ¿Cómo le va? ahí firme junto a su audiencia. A pesar de la lluvia, Sí. intensa. Es así, es así. Una jornada pasada por agua, como dicen, realmente bastante gris, pero no quita que haya mucha actividad parlamentaria. Durante esta semana tuvimos el super martes de muchísimas comisiones. También se hablaba de una posible sesión. Al final eso no se llevó a cabo. Se hablaba también de una sesión propuesta por el oficialismo. Tampoco tuvo lugar. Y el día jueves con la Comisión de Cultura a las 16 horas que, bueno, también hubo un proyecto que vamos a estar hablando en un ratito nada más. Así es, sí, justamente, bueno, el martes fue muy intenso, como lo decía, 6 comisiones se reunieron, además de una bicameral también, pero bueno, dejó mucha tela para cortar todo lo que se habló en esas reuniones. Finalmente, bueno, el miércoles que no se hizo esa reunión de esa sesión que había pedido desde la oposición, pero finalmente se acordó un documento que se dio a conocer que tiene que ver con la situación de los rehenes en la Franja de Gaza. Sí. Bueno, se pusieron todos de acuerdo con ese tema. Finalmente la otra reunión de la sesión de la que se hablaba, pero nunca había sido convocada, quedó para otra oportunidad que seguramente será, sin lugar a dudas, pasadas las elecciones. Veremos en qué momento, seguramente va a haber por Quedan lo menos 2 semanas nada más, o sea que ya estamos. Así estamos. La semana que viene, bueno, ni esperemos, nunca hay actividad en la semana previa. Menos en un balotaje presidencial, menos, o sea. Menos. El debate es este domingo, ¿no? El debate es este domingo, sí, como establece la ley aprobada en 2016, que estableció debate obligatorio, 2 debates. Se viene. La ley. ¿Cuántos debates tuvimos? Como 3. Y ya tuvimos 3 debates. Sí. 3 debates presidenciales, 3 de vice. Estuvo también bastante interesante el debate de los vicepresidentes. ¿Cuándo fue? El miércoles. El miércoles por la noche. Bueno, mucha actividad también en el ámbito electoral, por supuesto, porque estamos a días nada más de lo que va a ser la elección presidencial, donde se van a definir, entre un partido con unas ideas más marcadas y en el otro también con lo opuesto, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguramente va a ser una buena jornada electoral pensando en la importancia de ejercer el derecho democrático, ¿no? Esto que decimos, bueno, no importa si es la tercera vez que en este caso tenemos que ir a votar, lo vamos a hacer con total responsabilidad. Así es, sí, en lo que fue un dilatado proceso electoral, cronograma electoral que, bueno, justamente recordemos, hubo 18 adelantamientos de elecciones, o sea, eso sí es un poco mucho. De parte de las provincias que tienen la potestad de hacerlo. En algunos casos está establecido por ley. Por ejemplo, 18 es un montón, pensé que era un poquito menos. 18 distritos adelantaron las elecciones, así que tuvimos muchas elecciones antes. Bueno, hay algunas constituciones, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que por ley no se tiene que hacer juntos. Claro. Por ley no, la Constitución lo establece, pero por ley se puede desdoblar. No, se pueden juntar. En ese caso, ¿qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en esta oportunidad? A pesar de que fueron elecciones concurrentes con diferentes urnas, o sea que en realidad lo que se terminó haciendo fue respetar lo que decía la Constitución, que debería también votarse un balotaje que finalmente se levantó, porque bueno, había muy poquitas décimas, solamente lo distanciaban al candidato ganador de las elecciones generales de haber ganado en primera vuelta, como terminó sucediendo por default, en ese caso porque el candidato que había accedido también al balotaje finalmente renunció al mismo. Y bueno, veremos en este caso si se va a... Jorge Macri, ¿cuándo asumiría? No, el mismo día. El mismo día. O sea, digamos, la asunción no se posterga, ni tampoco se modifica. No. Puede hacerse, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires,
suele suceder que o se hace a la tarde o puede hacerse al día siguiente. Ese tipo de cosas puede llegar a establecerse, pero... Lo mismo pasa con la gobernación. Así es, sí, sí. Pero bueno, en definitiva lo que aquí sucederá, hoy en el programa anterior estuvimos hablando de los traspasos presidenciales. Bueno, de la ley de traspasos presidenciales, que es algo de los que justamente esta semana en la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales se insistió con ese tema de que ver si se podía llegar a tratar este tema, que es un reclamo de parte de la oposición, que en su momento llegó a tener media sanción en la Cámara de Diputados, que después no avanzó en el Senado, pero que bueno, sería una buena medida establecerlo, que tiene mucho más que ver, no solamente pasa por el hecho de dónde se realiza el traspaso presidencial o cómo se hace, sino todo lo que rodea, o sea, para entregar todo el balance de gestión y bueno, que después el que asume no diga, bueno, pero esto no lo sabía yo. Claro. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a dar esa asunción presidencial, ¿no? Veremos. ¿Quién le entregará? ¿A quién? ¿A quién le entregará, no? ¿Quién? Sí, ya sabemos, pero ¿a quién? Digo, esa es la gran pregunta. Si será algo pacífico o por ahí... Como fue en 2015, que no fue pacífico. No, hoy nos reímos, pero en ese momento estábamos todos impactados, creo que esa es la palabra, shock. Sí, pero bueno, son cosas que también forman parte de la vida electoral y ojalá que por parte de nuestros gobernantes, tanto el saliente como el que está ingresando, pueda darse de la mejor manera. Pero nos vamos a abocar netamente a lo que está pasando. No sé si la producción me está hablando por la cucaracha, pero no escucho, no importa. Vamos a presentar algo que tiene que ver con las palabras de la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla, porque estuvo esta comisión de cultura donde se aprobó la creación del Instituto Nacional de Danza, un proyecto que ya venía siendo bastante empujado desde hace algún tiempo y finalmente tuvo dictamen. Así que lo vemos. Mira, hoy la Comisión de Cultura, como ustedes venían diciendo, le dio dictamen a este proyecto que veníamos trabajando como, de algún modo, expresión de lo que estaba reclamando la comunidad de la danza, ¿no? Había dos proyectos, uno nuestro, que juntó la firma de 20 diputados y diputadas, uno de Marisa Uceda y Lía Caliba, que también tuvieron una cantidad importante de votos. Bueno, finalmente, después de audiencia, después de informativa y demás, trabajamos en un dictamen común. Así que eso fue muy importante porque el dictamen tiene una característica, que es que no solo crea el Instituto Nacional de la Danza, sino que coloca que ese instituto tiene que tener un objetivo central en el impulso de la danza independiente. Pone la danza en general y en particular, especialmente la danza independiente, que nos parece clave porque justamente la danza es una expresión artística que está presente en todo el país, en cada rincón. El problema es que la mayor parte de la gente la hace con su propio esfuerzo, ¿no? Exacto. Incluso en actividades que dan rentabilidad, pero dan rentabilidad para otros. Los festivales, esto, lo otro, en general, poco y nada es lo que cobran aquellos que desarrollan su arte. Se los piden por amor al arte. Claro, se los piden por amor al arte, pero los que cobran las entradas se embolsan a lo loco. Entonces, justamente, que haya un reconocimiento de que danza es trabajo y que, bueno, haya un trabajo a partir del instituto en este fomento de la actividad, en esta protección, en este impulso y la posibilidad de que quienes están formándose para ser bailarinas, para ser bailarines, para ser coreógrafos, para ser iluminadores, etcétera, bueno, puedan realmente hacer eso. Muy bien, bueno, seguimos entonces dictaminando proyectos, en este caso, que tengan que ver con el crecimiento de la cultura y de la danza, y así también fomentando nuevas fuentes laborales y digo también nuevas formas de reencarnar, en este caso, la cultura y el baile a nivel nacional. Bueno, vemos un poco de qué se trata este proyecto. Así es, sí. Bueno, justamente recién escuchábamos a una de las autoras, a la autora de uno de los dos proyectos sobre los cuales se elaboró esta iniciativa. Bueno, finalmente tiene dictamen la creación del Instituto Nacional de Danza. No tiene todos los dictámenes, no está lista para ir al recinto, tiene que pasar por presupuesto, ya lo vamos a mencionar ese detalle, pero lo importante es que finalmente, después de un largo trabajo,
En definitiva, fueron 2 las reuniones que hubo sobre este tema en Comisión de Cultura, pero se trabajó mucho en asesores y es un tema del que vienen insistiendo desde hace muchísimo tiempo. Aprobó la unificación de 2 proyectos que proponen una ley de desarrollo de la danza y la creación del Instituto Nacional de Danza, INDA. Veamos de quiénes son los proyectos entonces. Son impulsados por el bloque oficialista y la izquierda. Son de autoría de las diputadas Marisa Uceda, que es el Frente de Todos, y Romina del Pla, del Frente de Izquierda, que es a quien escuchábamos hoy justamente. Y bueno, entre otras cosas, ella destacaba el hecho de que, o destacaban los demás, y la propia Romina del Pla, el hecho de que, bueno, nunca había tenido un proyecto suyo tantos apoyos. Debe estar muy contenta ella en ese sentido porque, bueno, por un lado porque se haya aprobado, haya tenido dictamen pero es en un hecho inédito, me parece. Hubo muchas cosas inéditas este año. Por ejemplo, le aprobaron también otro proyecto, ese tiene media sanción, un proyecto que tiene que ver con el tema de la pesca, de los barcos. Nuestra trazabilidad de la pesca. Nuestra trazabilidad, estoy pensando a ver cuál era, pero que tiene que ver con los pesqueros. Con los pesqueros, con sí, los pesqueros. Con el tema de la remuneración para los tripulantes, sí, ¿no? Sí, para las tripulaciones de... Sí, ahí y lo que vamos tiene a buscar. como origen el destino trágico de una embarcación. Un barco, sí, una embarcación y también el estado, ¿no? En el que salen las embarcaciones y se adentran en el mar con el fin de trabajar, obviamente, ¿no? De sacar rédito de la pesca. Así es, justamente. Así que bueno, fue un año positivo para Si la Romina diputada del lo Pla. está viendo, por favor, mándenos el mensaje, ahí lo vamos a buscar, de todas formas. Sí, seguro, pero bueno, nuestras felicitaciones también, por supuesto, porque bueno, claro que sí. Realmente tiene por qué estar contenta. Veamos el próximo placa. El titular de la Comisión de Cultura, que es Hernán Lombardi, aclaró que Juntos por el Cambio va a presentar un dictamen propio que achica el tema fiscal. Justamente la discusión sobre los recursos destinados a la Ley Nacional de Danza se deberá dar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es la comisión por la que tiene que pasar ahora esta iniciativa, por eso, para que esté listo para llegar al recinto, tendrá que tener el dictamen que le falta. Justamente ese fue una de las cuestiones en la que disentían, por eso se hablaba del hecho de que va a haber un dictamen o un dictamen propio de parte de la oposición, porque como siempre insiste en el hecho de que, bueno, no está muy de acuerdo en el tema de que, bueno, el proyecto original, y ya lo veremos, establece que el proyecto que tiene el dictamen de mayoría establece, por ejemplo, el aumento de algunos impuestos para financiar este tema. En cambio, la oposición lo que quiere es que los recursos salgan del Ministerio de Cultura directamente, los recursos correspondientes a esto, que ya vamos a ver porque hubo un estudio más o menos de cuánto sería lo que costaría. Veamos la próxima placa. La Ley Nacional de Danza es reclamada desde hace más de una década por el movimiento que nuclea a trabajadores y trabajadoras de esta rama artística. Después vamos a hacer un raconto un poco de cómo fue la lucha de este tema. El movimiento por la Ley Nacional de Danza se conformó en 2008. Desde entonces es que están representando esta iniciativa cada 2 años. Recién 4 años después, en 2012, se presentó por primera vez el proyecto en la Cámara de Diputados. Bien. Veamos entonces, a ver... es de larga data, no sabía que había tanto... Sí, y hay un movimiento todo que está trabajando sobre todo este tema, porque, no olvidemos, esto moviliza muchísima gente que estaría abarcada por esta iniciativa. Por eso es tan importante el hecho de saber cuál era el costo fiscal que podía llegar, el impacto fiscal que se trabajó sobre ese tema. Pero justamente hay mucha gente interesada por la aprobación. La comisión, entonces, como decía, se analizaron 2 proyectos muy similares, que son los de la diputada Marisa Uceda y Romina del Pla. Ambas proponen la creación de un Instituto Nacional de Danza como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Por eso, desde la oposición pedían que el Ministerio de Cultura también se hiciera cargo de los costos y que, bueno, que se estableciera en el presupuesto cuál iba a ser la financiación de esta iniciativa. Veamos entonces la próxima placa, qué es lo que dicen las iniciativas.
Se detalla lo vinculado a la conformación de su directorio, por un lado, la representación de las provincias, el financiamiento del mismo. También contempla el fomento para espacios de la danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza. También. Bien. Ahora vamos a ir a la parte de a ver, los ¿Qué proyectos. sería la creación en sí, ¿no? Del Instituto Sí. Nacional. Si te parece, escuchamos un poquito más de lo que decía la diputada también Romina del Pla, en este caso, que habló sobre este debate, ¿no? Este debate en sí que tiene que ver con la creación del instituto y de esa forma también, bueno, fomentar la cultura y el crecimiento de la danza en nuestro país. El instituto tiene otra función que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con no solo el registro, que también lo plasma la ley, que hace un registro de quienes integran la comunidad de la danza en todo el país. Te cuento que el Movimiento Federal en la pandemia hizo un registro parcial, muy parcial, y bueno, censaron a 15.000 integrantes. Wow. A mí me sorprendió porque cuando llegaron Mariela Ruggeri y otros integrantes del Movimiento Federal de la Danza al despacho la primera vez a plantearme, mira, tenemos esta ley hace 15 años dando vuelta, necesitamos que alguien la presente de nuevo. Y empezamos a discutir el tema y le hicimos charlamos y llegamos al acuerdo de ponerle algunas correcciones. Yo digo, bueno, es que un universo de gente representa alguien que no tiene idea, digo, bueno, qué sé yo, serán 600 personas, 1.000 personas. Dicen, mira, no, en un relevamiento muy parcial, muy chiquitito que tenemos, es de 15.000. Entonces, debe ser muchísimo más vasto, probablemente tengamos una sorpresa con eso. Y el otro aspecto es que la danza, como expresión artística tan importante, además no estamos muy acostumbrados a ver danza, ¿no? También importa que podamos tener el derecho al acceso a la cultura, pero la danza es una expresión artística inmaterial, que al mismo momento que se está produciendo se desvanece. Con lo cual, poder tener un registro, poder tener un archivo, poder, digamos, tratar de tener un acervo en ese sentido es fundamental. Fundamental. Bien, bueno, esto de la danza como expresión artística y hablar ahora sí de lo que tiene que ver con la creación, ¿no? de este instituto precisamente. Así es, eso lo incluye la Ley Nacional de Danza, esos proyectos que han confluido sobre un mismo dictamen, establecen la creación justamente del Instituto Nacional de Danza, que plantea como un organismo descentralizado con autarquía financiera, administrativa y personería jurídica propia que funcionará en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación o aquel organismo futuro que lo reemplace. Recordemos que bueno, muchas de las iniciativas en este momento cuando estábamos y seguimos en campaña justamente, habrá una nueva ley de ministerios, veremos si están todos los ministerios que están en la actualidad. Hoy por hoy Ministerio de Cultura existe, habrá que ver si se transforma en secretaría. Bueno, así lo establece lo que sea, ese va a ser el organismo, la autoridad de aplicación. Vamos a ver qué tendrá a su cargo. Tendrá a su cargo el fomento, la promoción, el estímulo, apoyo y preservación de la actividad de la danza en general. Los proyectos contemplan la creación de un régimen de fomento para la danza, también una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza. También establece un apoyo financiero para los proyectos de danza, becas, fomentos para los espacios de la danza. Y bueno, en agosto pasado, la Oficina de Presupuesto, por eso decíamos el hecho de que este es un tema importante, lo comentaron también ayer obviamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe del impacto fiscal del proyecto de ley. Siempre decimos acá, no necesariamente está reglamentado que todo deba pasar, a veces lo dicen que tiene que inexorablemente pasar, no es así. El reglamento no lo establece que pasen todo lo que establezca erogaciones que deben pasar por la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero así debería ser en todo caso. Claro. Y bienvenido que sea, o sea, es un organismo autárquico, la oficina que absolutamente independiente y que sus trabajos son reconocidos por todo el mundo. Bueno, en este caso elaboró un informe del impacto fiscal del proyecto de ley. Esto fue si mal no recuerdo, en agosto estuvo este proyecto que salió inmediatamente después de que fue la primera reunión
de la Comisión de Cultura, la Oficina de Presupuestos ya tenía este trabajo que justamente estaba ahí en carpeta y bueno, faltaba la para última. que lo vieran los diputados, sobre todo los diputados de la Comisión de Presupuestos. Según el mismo, del total de recursos que se espera conforme del financiamiento del Instituto Nacional de la Danza, según lo establecido en el artículo 30 del proyecto que obtuvo dictamen ayer, se ha efectuado la estimación para los que se enumeran a continuación y vamos a ver algunos de los elementos entonces. La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe del impacto fiscal de esta norma en el que contempla los aportes derivados de la detracción del 1% de la recaudación de los impuestos internos coparticipados netos. Estamos hablando de aumento de impuestos de alguna manera o redireccionamiento de los impuestos. Esto estoy leyendo textuales de lo que fue ese informe. Bien, o sea que de ese 1% va destinado, en este caso, a este tipo de proyectos. A financiarlo. Veamos la próxima placa. El producido de los 3 puntos adicionados al gravamen de emergencia, y estamos hablando de aumento de impuestos, adicionados al gravamen de emergencia sobre premios, determinados juegos de sorteos y concursos deportivos establecidos en el artículo 31 del proyecto. Y el 5% de los recursos anuales asignados al presupuesto anual del ENACOM. O sea, ahí hablamos de redireccionamiento de impuestos. A ver, entonces, según la OPC, no fue posible realizar una estimación para los recursos restantes contemplados. Ese es el tema, por eso el trabajo, de ayer se lo comentaba al presidente de la Comisión de Cultura, el hecho de que no estaba completo el informe. Algunos de los oficialismos decían que sí, que bueno, eso ya había sido subsanado, pero bueno, la Oficina de Presupuestos del Congreso dijo que no tenía claro alguna de las erogaciones, por eso era incompleto lo que habían realizado. Esto se debe a que su cálculo depende de decisiones futuras, dijeron, ya sea por parte del Instituto en el ejercicio de su actividad, como rentas, recursos propios, multas, etcétera, o de otros actores dentro de sus competencias, como el Congreso, mediante la ley de presupuesto o las provincias a través de aportes. Mira, entra la ley de presupuesto. Por eso hubo 2 resultados. Una estimación de recursos estableció que los recursos impositivos para el financiamiento del Linda rondarían, esto todo es un cuadro largo, yo lo resumí en esto. Igual no es nada, a ver, no es tanto. Mucho. Y 10.238 millones anuales a valores del 2023. Todo esto es para financiarlo, equivalentes al 0,06 del PIB del año 2023. Todo insisto, los valores... Es una mínima parte. Sí, y son a los valores anuales del 2023, a julio. Por eso, bueno, a ver, veamos el otro informe también, la otra placa. Otra posible interpretación del término impuestos internos coparticipados netos es de que se refiera a los recursos netos del Tesoro una vez realizada la distribución vigente. Todo un lío, pero bueno, ellos lo entienden y espero que lo entiendan mejor que yo la gente de Presupuesto de Hacienda cuando lo lea. En ese caso, el cálculo redundaría en un total de 4.897 millones anuales a valores de 2023, equivalentes al 0,03% del PIB del año 2023. Eso es un poco la cuestión. Y ahí llegamos, por último, el anteproyecto de la Ley Nacional de Danza fue presentado por primera vez el 3 de septiembre de 2012, vuelto a presentar en 2014, o sea, cada 2 años lo fueron representando a medida que iba perdiendo estado parlamentario, lo volvieron a presentar en 2014, 2016, 2018, 2020 y ahora en 2022. Ellos recordaban el hecho de que cuando perdió la primera vez estado parlamentario en 2012, recordemos, como decíamos, que se empezó a trabajar todo el movimiento de la danza, empezó a trabar sobre ese tema. Pero mirá todos los años, más de 10 años empujando este proyecto. Así o sea es, que... por eso... Bien, por eso, es mucho tiempo. E insistía en el hecho de que, bueno, finalmente cuando se volvió a presentar el 29 de abril de 2014, el Día Internacional de la Danza, se presentó ahí por el Senado, se fue presentando por diversos sectores. Claro. Lo que ayer, por ejemplo, yo no creí que fuera a tener vida para verlo. Que ayer, José, por ejemplo, a la diputada... No creí estar vivo para semejante acontecimiento. No creí, y fíjate vos qué cosa.
cosa, ¿Qué que acontecimiento? la diputada Caliba Sí. elogiara a Hernán Lombardi Mirá, por mira el hecho, vos. por haber cumplido con su promesa. Bueno, pero hay Justamente. proyectos que, no sé si vamos a decir unen, pero realmente encuentran, sí, son palabras similares a, bueno, puntos y a sectores políticos, en este caso oficialismo y oposición, y está muy bien. Así Sobre es, todo sí, son temas que tengan que ver con la cultura, pero a ver, estamos hablando de también partidas presupuestarias que también tienen que ser debatidas, por supuesto. Pero bueno, hablando de la diputada Caliba, me diste el pie perfecto para presentarla, esto decía. Mucha alegría, mucha emoción, como dijo Romina del Pla, pero hasta Hernán Lombardi estaba emocionado y estuvimos trabajando codo a codo todos y todas. La verdad que ha sido un proceso hermoso que sí tuvimos en junio una informativa, pero que viene desde la pandemia. Claro. O sea, en realidad, en mi caso, el texto, el anteproyecto llegó a mis manos cuando yo era candidata a diputada en la provincia de Salta por una maestra, es una de las maestras más importantes de danza clásica, que cuando yo era candidata me fue a plantear si podía trabajar de llegar al Congreso esta iniciativa y me contó toda esa lucha de muchos años de reingresarlo, de que ellas lo presentaban por mesa de entrada. Y bueno, yo por supuesto asumí el compromiso con ella y con muchas otras. Tengo una hermana que también hace danzas, entonces conozco la desprotección total que tienen en todos los ámbitos, ¿no? Claro. No solo en lo laboral, sino en la formación, desde que son estudiantes, las academias, todo eso que decía muy bien Marisa Ulleda, que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra tradición en las provincias, están absolutamente desprotegidas y no se promueve, no hay promoción. Salta avanzó, no quiero decir que Salta avanzó, tiene varios ballet estables que dependen de la provincia, pero que bueno, que para poder llegar, además hay que hacer una inversión, ¿no? Desde las provincias, los municipios, y la nación no lo estaba haciendo. Aquí el Teatro Colón, ¿no? Lo tenemos como el sueño de todas las niñas, niños que se inician en la danza, y nosotros tenemos que tener ese nivel, ¿no? Aspirar a que todas y todos puedan acceder a la cultura, a la formación, y que el trabajo sea reconocido de tantas y tantos. Y después fortalecer el sistema educativo con las carreras vinculadas a las artes, a estas disciplinas, que hay universidades que tienen carreras, terciarios, institutos, colegios secundarios que tienen este componente, y que con la ley, con el Instituto Nacional, vamos a poder fortalecer y promocionar aún más. La palabra de la diputada salteña, pero también quien se refirió a este tema y que es la creadora del otro proyecto también, que, bueno, por supuesto se fueron enriqueciendo, tiene que ver con la diputada Marisa Ulleda de El Frente de Todos de Mendoza. Esto decía. Es altamente positivo el resultado porque se logró el dictamen de la comisión sobre un proyecto unificado en el que trabajamos de una manera muy ardua, pero también muy respetuosa y democrática con Romina del Pla, la diputada Romina del Pla y su equipo, en donde pudimos concluir una síntesis que no es ni más ni menos que la voluntad de los movimientos y las organizaciones del Movimiento Federal de la Danza. Creo que eso es el valor extra que tiene este proyecto. Primero, que es la respuesta a 15 años de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la danza, y después que demuestra que se puede trabajar de manera respetuosa, democrática y en consensos cuando lo que está por resolverse es un interés superior, como el derecho de todas las personas que componen este colectivo. Primero, porque es importante que el Estado esté en todas las actividades que representan un desarrollo y un sentimiento tan fuerte como es la danza como expresión artística, pero también como trabajo, ¿sí? Yo soy de las que creen que el Estado tiene que estar presente. Cuando el Estado no está presente, quien regula es el mercado, y ahí las inequidades no se pueden resolver. Entonces, que el Estado se vuelva garante de la promoción de la danza, de su estímulo,
ejemplo de poder lograr que a cada rincón, de cada pueblo, de este hermoso pero extenso país, haya la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras de la danza se vean representados dentro de un instituto, para nosotros es fundamental. Porque lo decía en la comisión, digo, los que venimos de las provincias sabemos que nuestras tradiciones se representan fundamentalmente en la danza, que son parte esencial del desarrollo cultural de nuestras provincias, de nuestros pueblos, de nuestros municipios, y era de las artes que no tenían la representación dentro del Estado Nacional. Sí lo tiene el teatro, sí lo tiene la música, la danza no podía quedar afuera de no solo la participación del Estado, sino del reconocimiento del Estado de esta disciplina como trabajo, pero además de la obligación que tiene el Estado de desarrollar todo lo que tenga que ver con los derechos culturales, porque no son ni más ni menos que derechos humanos, y como parte de la comunidad internacional debemos cumplir con la normativa que nos exige el desarrollo también de estos derechos. Bueno, ese también es un tema importante, ¿no? El que decía la diputada Uceda, en este caso, de que de alguna forma el poder manifestarse por parte de las provincias en sus tradiciones, en su cultura, en sus bailes típicos, en sus vestimentas, es a través de la danza. Así que es un punto realmente a favor de la cultura y del arte en Argentina, porque hablamos de país federal, en este caso, para trabajar este tipo de proyectos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos con mucha más información parlamentaria, como siempre, en el resumen. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, entonces, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país.
Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muy bien, continuamos en el resumen con mucha más información parlamentaria y es momento de hablar de otro proyecto que tuvo dictamen esta semana y tiene que ver con el proyecto de financiamiento educativo impulsado, por supuesto, por la Comisión de Educación presidida por la diputada Blanca Osuna. Pudimos preguntarle al respecto de cuál había sido algunos de los puntos, algunos de los ejes más importantes del debate y nos comentaba esto, ¿no? El poder escuchar a dirigentes, a referentes, a responsables de cada una de las casas de estudios de diferentes provincias. Inclusive me encontré con estos datos que no a mucha gente le interesa, pero yo lo quiero decir, al rector de la Universidad Nacional de San Luis, que es la casa de estudios que yo me preparé, y que bueno, encontrar a alguien y decir de la provincia, de puntos, diferentes puntos del país, así como estudiantes, así como docentes también. Entonces, realmente la mirada es bastante amplia, donde se va a consultar y se trabajó durante mucho tiempo para que este proyecto pudiera ser una realidad. Recordemos que tenía 2 giros, en este caso de Comisión de Educación, que tuvo 4 reuniones para poder llegar al dictamen, y también el día miércoles se dio en Presupuesto y Hacienda, así que escuchamos a la diputada Daniela Vela que hablaba al respecto. Yo tengo muchísima expectativa que lo podamos tratar en el recinto antes del 9 de diciembre. Que llegue al Senado también antes del 9 de diciembre y que lo podamos tratar entre la prórroga que seguramente vayamos a tener en el mes de diciembre y sea ley para el año que viene. Realmente lo necesitamos, Hicimos un trabajo sumamente complejo en la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuestos para poder lograr los acuerdos mayoritarios. Y realmente lo necesitamos porque tenemos una crisis educativa sin precedentes en la Argentina y si bien yo no creo que todos los problemas educativos se resuelven con fondos, sí está claro que algunos procesos necesitan fortalecimiento financiero, fortalecimiento económico y eso lo trae la ley de financiamiento educativo y además nos permite pensar en una política de mediano y largo plazo. Los problemas en educación no se resuelven de un año para el otro, no se pueden medir los impactos de un año para el otro y efectivamente nosotros tenemos que dejar plantadas
cuáles son las bases de esa política que vamos a tener en los próximos 10 años en el sistema educativo. Lo mismo que pasó con la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica y con el Plan Nacional 2030 que aprobamos hace relativamente un par de semanas. Entonces me parece que son temas que hay que empezar a dejar, porque si no, lo que ocurre es que cada gobierno que llega cree que es fundacional en estos temas. Nosotros tenemos que poder empezar a trabajar un poquito más a mediano y largo plazo si queremos tener resultados. No tenemos el 50% de los pibes que no terminan la escuela secundaria, los chicos de tercer grado llegan sin poder comprender lo que leen, digo, montones de indicadores de esas características. Tenemos el sistema universitario cuestionado porque no gradúa, pero también tiene una deserción en los primeros 2 años que ronda el 50%. Entonces digo, claramente hay un montón de problemas que se evidencian en estos índices que hay que empezar a resolverlos con políticas sostenidas en el tiempo. Y eso es la ley de financiamiento, porque en realidad, más allá de las cuestiones vinculadas a la asignación económica que se plantea, hay una serie de objetivos priorizados que trabajamos en analizarlo, que pudimos poner el foco en cuáles son las cuestiones prioritarias, tanto a nivel inicial, primario, secundario, formación docente, universitario, que hay que empezar a trabajar, y eso necesita de ese andamiaje, y para el próximo ministro va a ser una herramienta importantísima. Diputada Natalia, refiriéndose a el tema de los problemas de educación, ¿no? Que obviamente llevan tiempo. Estamos hablando de esta famosa brecha que hay cuando los estudiantes terminan el nivel secundario y después tienen que ingresar al mercado laboral y por ahí no se encuentran lo suficientemente capacitados, ¿no? Pero que en este caso la disposición sea total por parte del Estado y que ya no existan excusas a la hora de acceder, en este caso, a una educación pública y de calidad, que es lo que tanto se viene trabajando. Y este debate tuvo la característica de lo que vos decías, justamente de las 4 reuniones informativas, justamente en la última, que fue también informativa y se dictaminó en la Comisión de Educación. Participaron todos los sectores, y cuando decimos todos los sectores... Fue muy ameno por parte de todos los sectores políticos, sí, creo que si hablamos de otro proyecto que se pusieron de acuerdo, era también este proyecto de educación. Justamente realmente hubo una amplitud de todos los sectores, en un momento en el cual, bueno, un año electoral, justamente no se me ocurre que pudiera haber tanto consenso en una cuestión como esta, pero bueno, finalmente se escucharon a todos los sectores. En esta última vinieron muchos sindicalistas, también estuvieron presentes, también hicieron escuchar su voz. En la anterior había venido mucho los de distritos opositores, gobernados por la oposición, justamente, que dieron su parecer respecto a esta iniciativa, que me parece que, bueno, si hablamos de temas debatidos, bueno, esta realmente lo tuvo, y por eso veíamos a una diputada opositora muy interesada por los temas educativos, como es Dania Tabela, pero hablan también de una iniciativa que es del Ejecutivo. Claro. Tal cual, es así. Bueno, quien habló, y cambiamos de tema porque es un punto también que se trabajó durante esta semana en asuntos constitucionales y tiene que ver con esta modificación en la ley antidiscriminación con lo que se sumó que tiene que ver con el negacionismo. Sí, así es. Se trató el martes, una de las reuniones en la Comisión de Derechos Humanos, se analizó este tema. Fue la segunda reunión, también ahí tenemos reuniones informativas. En este caso, bueno, ahí no hay consenso porque justamente no está participando la oposición en estas reuniones. Se están debatiendo temas. En la anterior sí había participado algunos sectores, pero justamente porque uno de los temas tiene que ver con la parte de antidiscriminatoria. Claro. Justamente que se habló del tema de la situación en este momento tan especial que se dan manifestaciones y protestas y motivos de discriminación justamente con la comunidad judía, que se está dando en otros países en Europa y se está dando también acá. Entonces, bueno, justamente se había incorporado un proyecto de la diputada Stillman, justamente que está dentro de ese paquete de 7 iniciativas y bueno, justamente de ese tema nos habló el diputado Lucas Godoy, ¿no? Así es, escuchamos lo que decía el diputado de Salta. No son negacionistas, no son, además de negacionistas, son reivindicatorios. La verdad que tienen una
la repercusión que debemos destacar y que debemos fortalecer también. De esto se trata, sobre todo para nuevas generaciones. La Argentina vivió un proceso de gran oscuridad en términos de crímenes de lesa humanidad, un verdadero genocidio, en términos sangrientos, de desaparición de personas, de apropiación de bebés, de fusilamientos, y también en términos económicos. Y no es un hecho, que debemos dar por supuesto que hoy las nuevas generaciones lo tengan tan aprendido, ¿no? Con H. Y por eso creo que debe haber un constante proceso de educación, de concientización, de fortalecimiento de los valores de memoria, de verdad y justicia. Y los ejemplos concretos, las experiencias personales, por supuesto que sirven y mucho de esto. Las discusiones sobre tipificar delitos penales a los discursos negacionistas también sirven, pero me parece que es que debemos constantemente buscar mecanismos de fortalecimiento de la democracia, y en esto también va la memoria, la verdad y la justicia constante, ¿no? No pensemos que se trata de un tema terminado. Creo que siempre existen y han existido este tipo de discursos de odio que precisan ser rechazados, ser impugnados, ser contestados desde el marco democrático, así como sucedió con los distintos juicios que se llevaron adelante, que son ejemplos y por los cuales la Argentina es ejemplo. Debemos también continuar con un proceso de educación constante para conocer, para que se conozca lo que sucedió en aquellas épocas en la Argentina, y que debemos plantear firmemente que nunca más deben ocurrir. Aquí sigue. Muy bien, bueno, y la palabra del diputado Lucas Godoy, y a propósito eso también tiene que ver con todo lo que es alquileres, ¿no? Este proyecto que también ya, se está esperando que avance un poco más. Sí, bueno, ya está establecido, por lo menos el tema, lo que no avanza es la situación. Claro. Está muy complicada Puntualmente, la situación, sí. Recordemos, fue uno de los temas Ya más se promulgó, polémicos. ya está. Ya está. Está ok. Está muy parecida a lo que era. Claro. A lo que está haciendo hace algunos meses, que tiene que ver con el monto en pesos y que sea la renovación del contrato cada 3 años, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo ese era uno de los temas, recordemos que eran de los que más rispidez había generado entre el oficialismo y la oposición. Como vimos este debate durante 2 años, vimos de qué manera fueron evolucionando las posiciones hasta que finalmente salió esta reforma. Pero el tema de los 3 años, originalmente tampoco estaba de acuerdo el oficialismo, pero después compró el tema de los 3 años al escuchar en las reuniones informativas la posición de los inquilinos. Sí. Entonces, por eso se alineó con ese tema, y es una de las cuestiones que más lo diferenciaba con respecto a la oposición. Tal cual. El diputado Lucas Godoy también se mencionaba al respecto del proyecto que ya es ley de alquileres y cómo se está dando en cuanto a su funcionamiento. Me parece que es mejor lo que terminamos sancionando, como modificó el Senado, que respecto a lo que había sucedido con la media sanción en diputados. Creo también que es mejor que la actual ley. La ley vigente, o la anterior ley en realidad, porque ahora está vigente esta nueva, claramente no había funcionado, no solamente por razones de la ley, esto lo hemos hablado mucho, sino por diversas razones que tienen que ver cómo presionaron en el valor de los alquileres distintas realidades, del aumento general de precios de la economía, pasando por la mutación de alquileres para vivienda hacia el sector turístico, algo que debe ser regulado también, que hay que tomar ejemplos de otros lugares, de otras ciudades del mundo que lo están regulando. Y creo que es mejor de lo que había salido de diputados. Su efectividad claramente se va a poder observar transcurrido el tiempo. Han quedado cosas para debatir, para discutir, no tengo ninguna duda, pero sí, entiendo que era mejor, que fue mejor de lo que salió en diputados. Bien, también lo que pasaba en cuanto a ley de alquileres, pero hay que hablar de este proyecto que es la separata, ¿no? Vinculado al presupuesto, claro. A la ley de presupuesto que se pospuso para después de las
de las elecciones. Así es, sí, justamente es lo único que hasta ahora se trató del presupuesto. Entonces, es la ¿qué separata. es la separata? ¿Qué es? Bueno, es ahí una está. serie de exenciones que está lo Que serían presenta el como presupuesto. serían como no son las suposiciones, sino que es lo que todavía no está fijo del presupuesto. Así es, sí, son propuestas, a ver, Propuestas. Esto es lo que está. De acá podemos sacar los recursos que necesitamos para determinadas cuestiones, por ejemplo, el tema de IVA, que recordemos, IVA y ganancias generan una detracción para los recursos de las provincias. Entonces, bueno, hay que ver, y no quedó establecido, cada vez que se pregunta de dónde van a salir esos recursos, bueno, van a salir de lo que ahí figura en la separata. Y en la separata hay un montón de exenciones que podrían dejar, por ejemplo, la exención de ganancias que paguen los jueces, el personal judicial, justamente un montón de elementos que fueron, ya tuvo una reunión informativa donde se habló del tema, se presentaron todas las posturas de parte del oficialismo, se ofreció a que bueno, lo vean desde los diputados para ver qué es lo que se puede suprimir y de qué manera para bueno, obtener esos recursos que serán tan necesarios. Exacto. Bueno, también se refirió a este proyecto, así que escuchamos la palabra del diputado del Frente de Todos de Salta, Lucas Bardem. Lo central allí tiene que ver con el costo fiscal de los subsidios a las corporaciones, a las grandes empresas, a la propiedad de terrenos rurales o en realidad de campo, ¿no? Entonces me parece que ojalá que pueda avanzar, es un tema central. ¿Y a cuánto significa el costo fiscal en términos de PBI? Y cómo es significativamente mayor a aquello que se dice que es el verdadero problema o el costo en la Argentina, que tiene que ver con los programas sociales, ¿no? Así que espero que puedan avanzar en el dictamen, pero por supuesto en la aprobación. Creo que es un tema que no se había debatido antes y que ya se esté discutiendo en la separata, se pone sobre la mesa. Y a mí me parece que eso así es una muy buena decisión del ministro de Economía, de Sergio Massa, que espero tenga buen rumbo. Yo había presentado un proyecto en su momento de ganancias que tenía que ver con el sector de salud, que luego fue contemplado, ¿no? en una ley que hoy está vigente. Luego pasó a caer en la generalidad de la ley, porque efectivamente a partir del proyecto de Sergio Massa, la ganancia, el trabajo, la remuneración es una remuneración y no una ganancia. Pero en ese momento había quedado como una ley que tenía que ver con la exhibición de ganancias de las horas guardias y de las horas extras del sector de la salud, y hoy ya queda inmiscuida en la generalidad de la ley, digamos. Bien, bueno, la separata en cuanto a, en este caso, el tema fiscal, ¿no? Que es lo que más se centraba allí el diputado al referirse al proyecto. Pero hay que ver qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Es una semana también, es la antesala de la votación, ¿sí? No. Sí. ¿No es el otro? ¿El otro? No, es esa ¿Es semana. este? Este domingo. Ay, pará, porque yo estoy... No, chicos, perdón, pero yo estoy más perdida que... Este domingo debatimos y el domingo siguiente vamos a votar. Así que anda sacando pasajes. Este no, el otro... No, el otro es el 19, este domingo es 12. Pará, votamos el 19. Así es, sí. Ay, chicos, por favor, bueno, ya estamos. 19, ya votamos el 19. Perdón, pero bueno, uno tiene que... Hay alguno al otro lado que seguramente haber estado con el lapsus de... Ahí me acotan 9 días y en efecto 10 días. Claro. Bueno, o sea, a partir de eso la semana que viene no va a haber ninguna actividad en el Congreso de la Nación, obviamente, como suele suceder. Uno se pregunta, ya inmediatamente después de que se produzca la elección y tengamos un ganador, recordemos el lunes es feriado. Ahí cómo continúa la actividad en teoría. Y lo que ya empiezan a delinearse, bueno, cuáles son cómo van a quedar los bloques. Me parece que eso va a tener, el resultado de las elecciones va a tener impacto múltiples. Habrá un oficialismo que seguirá haciéndolo o no. Sí. Habrá un nuevo oficialismo que veremos de qué manera se integraría si llegara a hacerlo.
Habrá un presupuesto que, a propósito de lo que estábamos hablando del tema de la separata, tanto que lo hablamos, que es la única cuestión que se analizó de ese presupuesto, que bienvenido sea que se haya discutido, se haya comenzado a discutir. Por lo menos el tema del presupuesto es el tema que sí o sí se deberá comenzar a analizar. Tiene potestad el próximo oficialismo, sea el actual o sea el de La Libertad Avanza, de decir, bueno, miren, este presupuesto vamos a empezar a tratarlo con la actual conformación o con la conformación futura después del 10 de diciembre. Bien. Habrá que ver cuándo se discute. Es muy común que pueda llegar a ser que cuando se produce un cambio de gobierno, el gobierno decida debatirlo con la nueva conformación del Congreso. Bien, muy bien. Bueno, ahora sí, momento de la despedida. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 18. Chau, chau. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información.